Es un gusto saludarlos. Esto es Sala de Prensa aquí en Noticias Caracol en vivo a 5 días de las elecciones presidenciales. Ya sin encuestas, ya sin plaza pública, pero sí con muchísimas preguntas de lo que viene para un país que está en absoluta efervescencia política, en absoluto estado, como dirían los militares, de acuartelamiento de primer grado. Las campañas están en eventos privados, los candidatos en estrategias, algunos anunciando que se bajan, pues bueno, los que tienen marcaciones muy poquitas, otros como los punteros hoy mirando estrategias, ajustando estrategias de cara a lo que se viene el próximo domingo. Entonces bien vale la pena desde hoy en Sala de Prensa analizar con nuestros televidentes y con nuestra audiencia en general qué es lo que está pasando, de qué estamos hablando. Saludo a dos queridos y entrañables amigos, Juan Pablo Estrada, es columnista, es analista, y a una gran amiga, Larisa Pisano, también columnista del diario El Espectador, amigos de toda la vida, no porque estemos viejos, sino porque desde chiquitos empezamos en este oficio. Doña Larisa, ¿cómo le va? Arranco con usted. ¿Cómo pintan estos 5 días de infarto de cara a estas elecciones? Buenas noches. Hola Juan Roberto, buenas noches. Pues pintan efectivamente, como usted dice, de infarto porque pues nos encontramos en una campaña o en la parte final de una campaña antes de primera vuelta que digamos se disputa ya entre dos bloques, entre petrismo y antipetrismo. Es una disputa que aparece casi dividida por mitades entre dos proyectos de país radicalmente diferentes. La mitad de la gente, siguiendo la encuesta de Inbamer, que es la encuesta a la cual le hacemos más seguimiento y que es la encuesta con la que Caracol se guía, el 50%, el 48.4% de la gente que votaría por un candidato favorable al gobierno de Petro y el 47.9% que votaría por un opositor. Entonces estamos, digamos, absolutamente divididos en dos visiones de país radicalmente diferentes. Yo creo que esa es una buena puntada para arrancar. Juan Pablo, ¿cómo le va? Esto ya se fue así, y cuando digo se fue así, como bien lo plantea Larisa, pues los números están ahí, de no solo la encuesta Inbamer, vimos la de el fin de semana del Centro Nacional de Consultoría. Esto ya se fue en que el país otra vez en esta bendita polarización, en esta bendita división. Juan Pablo, buenas noches. Juan Roberto, buenas noches para ustedes, su teleaudiencia, y para Larisa. Yo creo que desafortunadamente sí. Yo siento que además la salida en medio del presidente Petro la semana pasada, en la que no creo que haya sumado muchos nuevos simpatizantes, sí terminó de irritar a un sector que se mantenía en una fórmula de derecha más moderada, que es la que representa Paloma Valencia, pero la descarada y grosera intervención en política movida desde la propia presidencia de la República ha hecho que aumente la polarización estas semanas y que los guarismos de Paloma Valencia hayan disminuido. Yo siento que lo más triste es lo mismo que registra Larisa, y es que estamos simplemente en un voto de los que defienden un modelo y otros que se oponen, y las ideas han seguido brillando por su ausencia, ¿no? Yo creo que esto han sido muchas marchas, un tema muy emotivo, los cierres de campaña, pero un país partido por la mitad, y a los candidatos por momentos se les olvida que si resultan elegidos van a ser los gobernantes del 100% y no del 48% o del 47%. Sí, esto es una enfermedad que se llama polarización. Larisa, Juan Pablo, arranco con Larisa. Con un país partido como este, como ustedes lo ven, la torta política e ideológica de Colombia, en estos 5 días de infarto, como decía Larisa, ¿qué puede mover el viento a favor de uno u otro modelo de país? Es decir, ¿a quién puede favorecer? ¿Qué puede ser un factor determinante en estos 5 días? Donde no hay plaza pública, como decíamos al comienzo, donde no hay, bueno, entrevistas sí hay, pero digamos, no hay eventos que marquen algo. Puede haberlos en redes sociales, pero ¿qué puede marcar? Larisa, arranco contigo. Pues yo creo, Juan Roberto, que, digamos, en términos de adhesiones ya es muy complejo que el tablero se modifique. Ya medianamente los actores políticos han hecho sus respaldos a los candidatos punteros
y digamos lo que quedaría serían actores políticos locales y regionales que difícilmente determinan un alto porcentaje de adhesión de votos. Podrían suceder fenómenos externos, no sé, una coyuntura relacionada con hechos de seguridad, eventualmente podría incidir en el panorama. Una decisión del presidente Petro también podría terminar generando algún tipo de desbalance en términos del orden de las preferencias electorales. Ya vimos que en muchos de los meses anteriores y sobre todo a final de año, decisiones del presidente terminaron incidiendo en el panorama electoral. Pero pues digamos, si no pasan fenómenos externos, podría uno pensar que sigue la disputa estando muy pareja entre dos proyectos relativamente consolidados, emocionales. Pensaría uno que el candidato Iván Cepeda ya consolida un techo muy alto, seguirá liderando eh, las encuestas, eventualmente con una pequeña diferencia con el segundo, y pasará a segunda vuelta. Lo que queda por definir es en la derecha cuál de los dos candidatos gana. Sin embargo, pues las últimas encuestas demuestran que tiene mayor probabilidad y que viene subiendo el candidato Abelardo de la Espriella, pero digamos en términos de las campañas ya es muy poco lo que hay que hacer, a no ser que suceda pues un error estratégico que vimos que en recientes días y es muy natural que el desespero a veces también lleva a cometer errores estratégicos. ¿Algo que pueda mover la aguja, Juan Pablo, en estos 5 días? Yo siento, Juan Roberto, que estamos en una campaña de negativos. El negativo de Iván Cepeda y el negativo del doctor Abelardo de la Espriella son muy altos. Y yo siento que en estos 5 días, ese margen de indecisos que han votado, que las encuestas se equivocan mucho a veces en identificar ese grupo poblacional, van a escoger al que menos miedo les produzca. Y lamentablemente yo interpreto, es mi lectura de la foto de los últimos días, que Iván Cepeda no ha logrado mandar mensajes tranquilizadores. Y por el contrario, ha tenido gafes que lo ponen al país a pensar en riesgo del modelo económico, su salida con el tema del Banco de la República, sus silencios estratégicos frente al tema de la paz total. Y entonces aquí se va a mover entre quien menos miedo despierte, y eso está la campaña digital, que hoy en día es tan importante. Por lo demás, en el segundo lugar, yo sí creo que, como dicen en el hipódromo y en la política, el caballo que alcanza pasa. Yo siento que lo de Paloma se desinfló y Abelardo está en segunda vuelta con una votación importante, salvo que algo extraordinario ocurra. ¿Por Ahora, qué? Juan, Sí, adelante, Larisa, adelante. no, quisiera hacer una pequeña anotación frente al tema de los indecisos que dice Juan Sí. Pablo y también frente al ¿Y qué tema tan del grandes centro. son? Sí, porque no, Claro. hoy no sabemos. ¿Y qué tan grande es el centro? Y quisiera simplemente anotar una particularidad de esta elección que me pareció impresionante, y es que mientras hace 4 años el 70% de las personas o electores a estas alturas se consideraba de centro, hoy escasamente, según la encuesta de Inbamer, es del 16%. Sí. Es decir, tan Desapareció. radicalizado está el país que el centro ¿Quién, se quién, se, tomó como quién, se, co- autorreferencia. quién se comió el centro? Juan Pablo. El centro se lo come la radicalización y la Yo, competencia. yo siento, ya se lo respondí, Juanro, y es, ¿le da menos miedo a alguien del centro, digamos, la aventura de Abelardo, que el tema de un atentado contra el modelo económico y contra las instituciones y contra la Constitución del 91, que es lo que está proponiendo Iván Cepeda, o que a veces como mínimo confunde? Gente tan importante en la campaña de Cepeda como el exministro Cristo se resiste a lo de la constituyente, pero Cepeda no es capaz de decirlo de frente. Entonces yo siento que es quién va a despertar menos miedo. Ese es el resultado de esta elección. Y yo creo que en este momento el centro prefiere la aventura del outsider a refrendarle el mandato
a un Petro al que acompañaron copiosamente a las urnas, porque el centro fue definitivo para la victoria de Petro hace 4 años y que se siente defraudado. Pero aquí, Larisa, bueno, para ser exactos, y entiendo la reflexión de los dos, pero digamos, si bien se entiende la disparada de la Espriella, no solo en la encuesta en Bamer, sino en otras más que salieron este fin de semana, pero igual sigue ganando Cepeda. O sea, para, digamos, poner las cosas en justas proporciones. Larisa. Así es. Ahora, lo que evidencia esto es que la caída del centro es que yo no sé si ese llamado centro se va más a un lado o hacia el otro, pero realmente los proyectos de origen liberal o partidistas ya no tienen una dinámica o no jalan al electorado. Al electorado ya no lo jalan las democracias o una democracia que esté basada en acuerdos de partidos institucionales. El país cambió y ya los actores políticos tradicionales no tienen ningún tipo de vigencia. Entonces vemos, por ejemplo, que en el caso de Paloma Valencia sumó apoyos partidistas mientras su candidatura empezaba a descender. Y lo otro que sucede con el centro es que finalmente no tiene cabida en contextos en los cuales las identidades emocionales tienen más fuerza que la argumentación y el discernimiento. Y como bien lo dijo Juan Pablo y lo dijo Juan Roberto, Sí. duramos 20 años en un dilema entre uribismo y antiuribismo. Y ahora pasamos a un dilema petrismo-antipetrismo. Antipetrismo, estoy totalmente de acuerdo. Sí, pero Claro, en eso Juan Pablo. mire, yo, en el papel, lo que indicarían los analistas y la ciencia política es que el del centro se alinearía más fácil con un candidato de izquierda si no hubiera habido esta mala experiencia de Gustavo Petro, porque el votante de centro es un votante que no le gustan los extremos y el presidente Petro ha gobernado con un extremismo manifiesto y con un cinismo sin precedentes en el ejercicio de la presidencia de la República. Me quiero. Yo en eso sí estoy Adelante. de acuerdo. A ver, con Juan adelante. Pablo. A ver. Porque primero, digamos, siento que grandes de los referentes que se decían o de los argumentos que se decían frente al caso Petro, a pesar de que ha sido un gobierno que en muchos casos estaba cargado de mucha toxicidad, pues no se cumplieron, es decir, no hubo ni reelección, la constituyente no va a suceder ni sucedió, no se acabó el Congreso, no se volvió Colombia como Venezuela, finalmente, en términos económicos, por otras dinámicas ajenas a las de la gestión presidencial, el país ha estado medianamente bien. Entonces creo que la gente no percibe la tragedia petrista de una manera tan contundente y eso lo refleja. Perdóneme Juan Roberto, pues yo le replico a Larisa, porque es que precisamente el discurso a lo que está llegando el presidente es: traté con esta estructura constitucional y no pude, y entonces vengo a hacer una interesante. Sí. ¿no? Entonces eso es distinto. Él está diciendo: yo iba a hacer más por ustedes, y ese discurso suyos cala perfectamente, pero sí. El centro no come cuento de que es que no Larisa. pude, porque el centro vio la ineficiencia, la ineptitud y la corrupción del gobierno de Petro. Larisa, mire, para poner en contexto, y ya le doy la palabra, la reflexión aquí es, si le entiendo también a Juan Pablo, o quisiera tratar de entender lo que está haciendo el presidente Petro, le podría estar jugando en contra a Cepeda. Cuando digo el salir aquí salió en Caracol Radio, habló creo que con Eva Rey, está en campaña. Les puedo contar una infidencia. Mire, hace muchísimo tiempo, Presidencia de la República nos había sacado el llavero. Me da pena decirlo, pero así, hablo de los medios y hablo de Caracol, puntualmente el medio que dirijo. Y de un momento a otro la semana pasada, oiga, ¿por qué no nos vuelven a acompañar a los viajes del presidente? Es decir, una apertura. Eso Larisa, ¿será que está jugando un poco en contra de un modelo, digamos, progresista de izquierda, que claro que es de continuismo como el de Iván Cepeda, pero que él mismo, él dice: yo también tengo mis convicciones y obviamente tengo mis métodos? ¿Será? Pues yo no creo que sume, pero tampoco creo que quite, o al revés, no creo que quite, pero tampoco creo que suma mucho. Consolida el techo en el cual está. Eso iba a decir. Exacto, eso iba a decir yo. Pero Juan Roberto, yo le digo, yo le pregunto a alguien como Larisa, que es bien de centro porque la conozco,
¿Qué siente un votante de centro cuando Gustavo Petro dice que a Laura Sarabia la mandó como un castigo a ser la embajadora en Londres? ¿Qué o será- siente un votante de centro? ¿Qué siente un votante de centro cuando defiende a Juliana Guerrero a pie juntillas? ¿Qué siente un votante de centro cuando en contraevidencia Gustavo Petro sigue hablando de fraude en las elecciones? Larisa, Sin duda, Juan Pablo, pero ¿qué siente un votante de centro cuando el señor Abelardo de la Espriella ataca a los periodistas? ¿Qué siente un votante de centro cuando el señor de la Espriella pone en duda o privilegia la seguridad sobre los derechos individuales? Entonces, en términos de miedo, creo que ambos tienen relatos sí. que pueden generar prevenciones Larisa, en los electores. sí, y Pero en los Larisa, números, Juan Pablo, sí. en los Adelante. números y para validar a Larisa, el centro-centro sería el 4% de Fajardo Pero y de Claudia López. déjenme 2 y hacerles 2. una pregunta, El centro claro. se desplomó. Claro, Se pero desplomó, ese es el argumento. Ya la gente que usó autorreferencia como centro es muy poquita, por y eso tal ni un vez café con Fajardo, ni un café no. con Claudia López van a cambiar el escenario. Y sabe tampoco que lo parece no haberlo cambiado, y eso dicen las encuestas Larisa y Juan Pablo. Ustedes mencionaban el tema de Paloma Valencia, y es el haber optado por una fórmula vicepresidencial de centro, digamos centro-derecha, no le salió bien. Larisa. No No, le se salieron, salió mal. ya eso sería otro programa, pero a Paloma le salieron mal muchas cosas. No, pero queriendo hablemos traer de el centro, y si quiere ya hablamos de por qué no le fue bien. Pero hablemos, digamos, postulando a de... Álvaro Uribe como ministro de Defensa, era muy Sí. difícil que recuperara centro. Sí, pero tenía a un señor como Juan Daniel Oviedo, que si bien ha estado en gobiernos godos de derecha, pero digamos es una figura de centro, y se dieron el lapo por eso, Larisa. Sí, pero también yo creo, Juan Roberto, digamos, si algo está comprobado en el marketing político es que la coherencia es un valor fundamental. Sin duda. La gente respeta a los candidatos por coherentes. Y seguramente esa fórmula Oviedo, Paloma, pues estaba pegada con la fuerza, nunca se resolvió. Oviedo nunca dijo qué ha pasado con lo que había planteado frente al respeto al acuerdo de paz y a la JEP. Oviedo generó malestar entre sectores muy conservadores de la derecha que privilegian la familia sobre los derechos LGBT. Tuvieron discusiones internas, y lo otro es que Paloma Valencia buscaba acercarse a un centro que estratégicamente era compleja esa decisión porque el centro, como digo, está disminuido, pero simultáneamente iba a visitar a Uribe Alubérrimo, entonces Claro. tampoco... No, y sabe que, en torno a sabe eso. que creo que la mató. Si quiere ya entramos en materia, digo la mató, porque en términos políticos y ya Sentido sabremos. figuradísimo. Sí, muy figuradísimo. figuradísimo, me echo la bendición, Dios nos ampare. Pero digo, en términos políticos, y ojo, las encuestas se pueden pifiar, pero pareciera que ya no. Pero ver uno a Paloma Valencia hablando como Uribe. Juan No, Pablo. hubo muchos temas de comunicación, Sí. hubo muchos temas equivocados. Es decir, yo puse por ahí hace poquito un mensaje en X para mis pocos seguidores que se van a penaltis los asesores de Paloma y los de Lo Sergio vi, Fajardo. pero ¿fue usted el que le echó pullas a Juan Abel Cosito? Juan Abel... No, yo no me metí, no yo fue- dije en general, pero es que uno quedado en las encuestas como Fajardo y que el video sea montando bicicleta estática, es que yo digo, pero ¿en qué están pensando? No, O Larisa, con una escoba. Ahora, Sí. O con una no escoba de sé en el Regina caso Oso. de Paloma, fatal. no sé en el caso de Paloma Valencia, en qué cabeza cabe que alguien le haya recomendado reunirse con Fajardo en público en vez de tomarse un café, Qué papayazo. tirarse de acuerdos, si es el caso, anunciarlo. Pero digamos, uno, No, Fajardo es Fajardo. Dos, pues era una exposición, exponerse de una No, manera Larisa, muy y una Innecesaria, estoy totalmente de acuerdo. Una Juan Pablo. encuesta que sale mostrándola en el 14 y ella sale corriendo a buscar al del 2, pues es acusar un golpe y por el otro lado decir que no le creía las encuestas. Mire eso desde Horacio Serpa, que en paz descanse, cuando un candidato empieza a decir que la verdadera encuesta es la de carne y hueso, ya el mensaje de comunicación es desastroso. Yo creo que es por ahí. Miren, ya hemos hablado de lo que viene en estos 5 días, del papel del presidente, de estas 2 campañas, pero no es menor lo que está pasando, y quiero su opinión, o puede que yo esté pifiado, el fenómeno del tigre.
el señor de la Espriella, porque es un fenómeno. Y está pasando lo del famoso voto útil, eso que tanto hablan ustedes en sus columnas, y es el tema de cómo mucha gente que en un momento dado le tiene cariño, pensaba con ilusión en una campaña como la de Paloma Valencia y dice, no, pues muy querida Paloma, pero toca, digo, de ese espectro, no sé si es centro, centro derecha, que dice hoy, pues muy querida Paloma, muy querido Oviedo, pero pues yo creo que hay que votar por el Tigre para ganarle a Cepeda. Larisa, yo creo que, digamos, la dinámica puede ser esa. Sí, sin duda, Juan Roberto, esa es. Y yo creo que Abelardo de la Espriella tiene una ventaja competitiva frente a Paloma Valencia que refleja de nuevo que el país cambió. Paloma Valencia es una derecha más partidista, más asociada al uribismo tradicional, más institucional, mientras que Abelardo de la Espriella es una derecha outsider. O sea, Abelardo se ha cuidado, a pesar de tener políticos a nivel regional, de aparecer con actores políticos, de aparecer pegado al Álvaro Uribe. Es una derecha más confrontacional, más emocional y más antipetrista que uribista. Y creo que ese es el secreto de por qué ha ascendido. Mientras Paloma Valencia sigue siendo una derecha emuladora de Uribe, Abelardo en la Espriella no se ha dejado sacar una foto con Álvaro Uribe. Y eso tiene más sentido en el país post-Petro, donde las identidades políticas importan más que las filiaciones partidistas. Juan Pablo, No, y en y términos... hay que agregarle, perdóneme, es Sí. la única campaña que hizo campaña, que montó himnos, rugidos, un símbolo, un mensaje y que repitió lo que la gente quiere oír. Y de alguna manera, eso es lo que yo interpreto, el elector angustiado y nervioso con el tema de izquierda dice, bueno, probamos la izquierda de últimos, porque en América Latina fuimos los últimos en hacer el curso, esto no salió bien, ¿por qué vamos a Pero, empezar a probar remedios si ya vimos que en Argentina fue con Milei, que en pero Juan Centroamérica fue Pablo, con Bukele? Juanpa, perdón, Señor. interrumpo, pero ojo, ojo porque, claro, estamos hablando de la subida, la trepada de la Espriella. Me decía Martín Orozco, la famosa tendencia hacia arriba y Cepeda estancado. Lo veíamos así en su techo, que yo le tengo pavor a eso del techo, porque así decíamos hace 4 años de Petro y mire, pero Cepeda sigue punteando. Es que no, eso no está en discusión, pero es que Cepeda sigue punteando y que cuántos votos. ¿Usted cree que los votantes de Carlos Caicedo no estaban ya con No, Cepeda? no, Es no, que sin duda. El sin duda. único grupo, Brego, el único grupo que hay aquí por capturar son los 15 de Paloma y los 4. O sea, hay un 19% sobre la mesa. De cómo se reparta, yo siento que hay mucho centro que con Abelardo en la contienda final, en el balotaje, se abstendría. Pero también hay mucho que el temor que ha despertado el proyecto político progresista por la manera como se ha manejado, los silencios de un hombre como Iván Cepeda, de quien se esperaban posturas mucho más firmes frente a los temas controversiales del gobierno Petro, están generando un espacio para que ese techo sea real esta vez, Juan Roberto. Sí, Pero Larisa, Juan Roberto, señora. no se nos a ver, olvide una cosa, y es que el lunes la campaña se reescribe, ¿no? También hay que resetea. se resetea, hay que esperar qué sucede y qué cambios estratégicos plantean ambas campañas. En particular, temas específicos, por ejemplo, ¿cómo le irá el señor Abelardo de la Espriella en un debate con el señor Iván Cepeda? no va a haber debates. No, o sea, es más Pasará con los fácil. actores de opinión? No va a Yo haber creo debate. que Digo, sí, con si ellos lo, dos no va a mire, haber Juan debates. Roberto, le ha puesto un almuerzo aquí a los tres, que si los guarismos de Abelardo son altos, si pasa a segunda vuelta con una votación alta, Cepeda va a querer el debate. ¿Será? Yo también considero ¿Sí? que va Bueno, puede ojalá. haber un cambio Y ojalá que sea Alístese. aquí. igual de No, y Alístese ojalá ahí que en sea acá. Caracol. Y ojalá que sea acá porque estamos y ojalá sean Caracol, ojalá Ardien- sean Caracol, pero Mire, creo ya va a venir otro tema muy interesante, es con quiénes van a gobernar. Yo le pregunto, ha sido muy difícil para Petro, los últimos nombramientos han sido de anónimos que, no que quisieron poner en su hoja de vida exministros. Sí, Larisa Pero- y Juan Pablo, vale la pena ver eso que menciona Juan Pablo, muy importante, porque gane el que gane, pues llega con un Congreso partido. ¿Cómo quedaron finalmente las fuerzas en el Congreso? No, el pacto tiene- no hace mayoría solo. No, Larisa, sí, y ya voy con Juanpa. no, que en el caso de los dos, digamos, creo que vale la pena preguntarse el tema con quién van a gobernar, no Exactamente. solamente en el que se pega, porque pues hay que recordar que también
Abelardo Lasprilla es outsider, es decir, va a ser el uribismo, van a ser los actores tradicionales. Eso es importante, Juan Pablo. Yo no sé, en el caso hipotético de que gane Abelardo de la Espriella la presidencia de la República, quiero ver su primera declaración sobre su relación con el Congreso, cuando ha dicho que yo no recibo. Claro, hay que ser honestos. Lo decía María Alejandra Villamizar el otro día. Paloma recibió el cascarón de los partidos y de la Espriella la sustancia. Mire, esa dinámica está El inventada. uribismo está todo donde Abelardo de rato. Hace mucho rato. Y así como el Partido Conservador, hay un sector importantísimo con Iván Cepeda. ¿O usted cree que con quién está AP Cuello? No está propiamente con el que dijo el director del partido. Entonces, yo sigo creyendo que esto va a ser una recta final del que menos miedo le dé a la gente o le produzca. Y yo digo, además del Congreso, que esa yo creo que es una preocupación menor, porque los congresistas siguen plegándose al gobierno de turno. Eso está probado mayoritariamente. Yo digo, ¿quiénes van a ser los equipos de gobierno? Ese va a ser un tema interesante de cara a la segunda vuelta. Sí, mire, estoy viendo aquí los, temas. El presidente que llegue, gane quien gane, o presidenta, porque es que pues va a tener que lidiar con un apagón. Y eso es ahora en agosto, septiembre, ¿no? El tema de la energía está terrible. Con un tema de seguridad, que ustedes lo conocen mejor que yo. Con un tema fiscal sabroso, ¿no? Lo que viene. Y con un sistema de salud en cuidados intensivos. Es que, Larisa, es que el próximo presidente, la muñeca y la maniobra que va a tener va a ser muy complicada, de derecha o de izquierda. Ahí yo creo que se acaba el debate del país partido. Claro, eso viene un escenario muy complejo, empezando por el déficit fiscal, es decir, ¿con qué va a gobernar? Por eso el tema del equipo que ustedes anotan es tan importante. Volviendo a la división entre izquierda y derecha que plantea Juan Roberto en su inquietud frente al Congreso, yo creo que el panorama está compuesto por una izquierda más organizada territorialmente que en 2022, con más figuras nacionales, con más maquinaria institucional, con más capacidad de alianzas. Digamos, Petro consolida a la izquierda como fuerza política y salimos llegamos a una derecha también fortalecida, pero transformada. Es decir, la derecha no desapareció con el desgaste del gobierno Duque ni con la crisis del uribismo, sino que se reconfigura y se reconfigura alrededor de dinámicas emocionales, no partidistas. Creo que eso es un poco... Pues, perdóneme, Larisa, Juan Pablo. Yo creo que más que reconfigura se robustece. Es que estamos hablando de que Paloma Valencia y Álvaro Uribe están siendo el espectro moderado de la derecha. Entonces, yo sí creo que es una consecuencia directa del gobierno de Gustavo Petro. Sí, esta polarización. Si el gobierno de Gustavo Petro hubiera cumplido al menos una de las promesas que ofreció, más allá de haber visibilizado esa brecha gigantesca en nuestra sociedad que amerita ser cerrada y que los demás gobiernos desatendieron. Claro. Petro también la desatendió, pero la visibilizó. Sí. Es una consecuencia hoy sería distinto. Pero Larisa, yo creo que, y Juan Pablo, claro, es un papel importante, pero eso también es un hecho político, o puedo estar equivocado, ustedes me dirán tan ingenuo, pero independientemente de que alguien diga de que el expresidente Uribe gana con cara o con sello, porque pues ¿cómo es que dice Larisa? El lunes esto se resetea y el expresidente Uribe, asumimos, dice, yo apoyo obviamente a Abelardo de la Espriella, pero esta campaña muestra, digamos, llevamos 8 años de un declive político de un hombre como Álvaro Uribe, o eso ya es demasiada ramplonería en el análisis mío. Pues un declive de la institucionalidad uribista, diría yo, una reconfiguración de la derecha alrededor de valores identitarios. Ahora, frente a eso hay que entender también que son dinámicas históricas. Por un lado, llevamos 20 años diciendo que las campañas no han sido ideas, es decir, ese ya me parece un lugar común, todas las campañas decimos lo mismo. ¿Que en esta faltan los debates? Sí, pero en términos generales, el declive de los partidos y las ideologías ya venía sintiéndose en Colombia hace rato. Y de otro lado, pues sí, que la derecha reconfigurada y fortalecida en términos de que
sale del closet la ultraderecha como consecuencia de que llegó al poder la izquierda, pues es una consecuencia lógica. Al igual podría interpretar uno que el hecho de que Gustavo Petro haya llegado al poder es consecuencia de que la De un derecha desgaste de la haya derecha, claro. gobernado de una manera tan criticada como fue la del presidente Iván Adelante, Duque. Iván Duque. Bueno, me quedan unos instantes como para redondear, Juan Barranco, con usted. Me quedo con una frase suya que creo que es valedera. Es el que menos errores cometa en estos 5 días. Algo que no los Y deje. el que ¿Cómo que logre van? con sus mensajes quitar un miedo. Por ejemplo, si Abelardo de las Pillas sale con un mensaje en torno a su relación con los medios, que es un tema en el que ha recibido una crítica más que Pero justificada. mire que no lo golpeó, porque en la encuesta, en las encuestas, el campo se hizo en los días en que aquí vino, insultó a Malú y cogió a esta periodista de esta emisora y le mostró esa foto. Y, en fin, ramplonería pura la de este hombre, pero no lo golpeó. Bueno, pero ese es parte de lo que hay que analizar, pero yo digo también, si el mensaje es en el otro sentido, y lo mismo lo de Iván Cepeda, es que yo en lo personal tenía en Iván Cepeda un talante distinto, entiendo que no puede patear la lonchera, y el mensaje de Gustavo Petro con la salida en medios y de la esposa del ministro del Interior hoy en redes sociales, creo que es muy diciente en el sentido de que interpretan que Cepeda no está siendo un candidato que aglutine. O sea, con cualquier otro candidato, un gobierno petrista con esos guarismos de favorabilidad y con el dinero a raudales, la maquinaria del Estado, yo creo que estarían más tranquilos. Y siento que a Petro le convenía a Abelardo, confió en que era el candidato ideal y a Abelardo se le terminó creciendo. Y lo mismo pienso Álvaro Uribe. Él pensó que era bueno tener a alguien muy radical para que cuando él señalara a alguien en esa consulta de centro se fueran Fuera para mejor. allá. Y yo ahí sí creo que la fuerza de jalar de Álvaro Uribe está bastante diezmada. Larisa. Sí, yo creo que el lunes quedará bien en evidencia que Álvaro Uribe tenía dos candidatos, en primer lugar. Y en segundo término, creo que la ramplonería, frente a su pregunta de la ramplonería en particular, frente a esta cosa con las periodistas que fue tan horrorosa, pues creo que también puede tener un componente estratégico. Es decir, hay una gente a la que le molesta, a la que le Yo, molestan esas actitudes, pero hay otra gente que se siente identificada y yo que se también lo siente creo, que ¿sabe? ya que qué maravilla que alguien le Que hable no se como dejó, hombre que no se dejó, y no no se se dejó de dejó, Juan Roberto. ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo. Pues Larisa, Juan Pablo, de verdad que estuvo en esta tertulia, nos pasó volando el tiempo. Hablamos pronto esta semana porque esto va a estar sabroso, esto va a estar bueno, interesante. Y la otra, ni qué decir, ¿no? La otra va a estar Sí, Así buenísima. es, Va a estar bueno. días de infarto. Días de infarto. Larisa, gracias, un abrazo, muy Un amable. abrazo a Juan los dos, Pablo, chao. a ustedes, Juan muy Roberto, amable. Larisa, gracias. Larisa Pisano, Juan Pablo Estrada, aquí en una semana de infarto en materia política en Colombia. Termina Sala de Prensa, sigue la programación de Noticias Caracol en Vivo.